Déjenme ver si entiendo porque creo que no estoy entendiendo. John de Luisa acaba de correr a todos los involucrados en las selecciones nacionales que fueron parte del fiasco de la sub-20 varonil y del super fiasco de la selección femenil de fútbol que quedaron fuera de mundiales y de Juegos Olímpicos. Pero déjenme ver si estoy entendiendo. ¿Qué no fue John de Luisa el que puso esas mismas personas hace apenas unos meses? ¿Por qué John de Luisa no renunció junto con esas personas? ¿Por qué John de Luisa no se autodespidió después de estos dos grandísimos fracasos en semanas consecutivas? ¿Quién es John de Luisa en el fútbol? ¿Quién lo puso? ¿Cuáles han sido sus logros y sus múltiples fracasos al frente de la Federación Mexicana de Fútbol? Lo platicamos a continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, venirse a los comentarios, porque hay muchas cosas que no se dicen de John de Luisa. Muchas cosas que se quieren tapar de John de Luisa, pero se las vamos a platicar a continuación. De entrada, John de Luisa es un ingeniero civil que estudió en los Estados Unidos. Después de haber estudiado en los Estados Unidos, en la Universidad de Texas, se vino a trabajar a Banamex. Ahí tuvo sus primeros pininos, bastante buenos pininos. Después, en el 2005, cae en Televisa porque tenía muy buena relación con los Azcárraga. Al poco tiempo lo hacen presidente de la América. Hay que recordar de ese América que se caía a pedazos, de ese América que incluso estuvo en peligro del descenso, pero bueno, John de Luisa lo veían bastante bien. John de Luisa era muy querido en la empresa, que le dieron otro premio. Lo hicieron vicepresidente de eventos especiales y de transmisiones de fútbol en Televisa. Le dieron un chambonón. Él fue el encargado de organizar el Mundial Sub-17 del 2011, que en general le salió bastante bien porque México quedó campeón, aunque incluso ya ahí empezaron unos pequeños escándalos. Hubo jugadores de ese Mundial Sub-17 que salieron positivos a clenbuterol, porque incluso eso no se cuidó la alimentación de algunas de las selecciones. Pero bueno, fuera de eso, el Mundial del 2011 Sub-17 le salió bastante bien. Después siguió trabajando en Televisa, particularmente en Televisa Deportes, donde tenía a Javier Alarcón como su mano derecha. Terminó corriendo a Javier Alarcón por presuntos desfalcos a la empresa, aunque también se rumoró que había escándalos de misoginia y de abuso laboral por parte de Alarcón. John de Luisa después puso a Francisco Javier González, aunque no cambió mucho lo que ofrecía Televisa Deportes. Muchas mujeres bastante atractivas, pero con poco conocimiento deportivo. Se aprovechó mucho la misoginia, el humor barato y bueno, en general Televisa Deportes fue cayendo en picada hasta el punto donde TV Azteca Deportes los terminó superando. Y a pesar de haber tenido distintos fracasos con Televisa Deportes y el América, Televisa lo premió haciéndolo presidente de la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México por el Mundial 2026. John de Luisa tenía vara alta en Televisa. Y por eso, después de que Decio de María dejó de ser útil para la Federación Mexicana de Fútbol, Televisa apuntaló en el 2018 a John de Luisa. Sin muchos méritos, salvo que un buen Mundial Sub-17 organizado en el 2011, pero fracasos en Televisa Deportes y fracasos con el peor América en mucho tiempo. Aún así, John de Luisa se coló y llegó a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero no todo fue malo para John de Luisa, que encontró el amor en Televisa. Se le ha vinculado sentimentalmente hasta la fecha con la exconductora de Televisa Deportes, Naima Choura. Eso sí, vamos al meollo. ¿Qué ha hecho John de Luisa en la Federación Mexicana de Fútbol? De entrada fue partícipe en la contratación del Tata Martino, que eso sí hay que reconocer, los primeros 2 años del Tata Martino fueron bastante buenos. El porcentaje de efectividad del Tata Martino era mucho mayor que los técnicos anteriores. El problema vino a partir del 3er año y ahí arrancan los fracasos de John de Luisa con las selecciones mexicanas. De entrada, John de Luisa ha sido incapaz de quitar los vetos inexplicables de las selecciones mexicanas. Se habla mucho del veto a Chicharito Hernández, pero se habla muy poco del veto a Charlín Corral. Aunque hicimos ya un video al respecto hablando sobre el increíble veto de la mejor futbolista de la historia del fútbol femenil mexicano, no ha hecho nada John de Luisa por ellos. Ahí está el fracaso de la selección mexicana femenil, que se fue de 3 partidos, ni un solo gol, teniendo a Charlín Corral en un buen momento de su carrera. Por supuesto, hay que destacar que bajo el mando de John de Luisa no se ha podido quitar el sometimiento de la CONCACAF. México sigue sin poder disputar Copa América ni Copa Libertadores, simplemente porque los directivos de CONCACAF no quieren que México dispute esos torneos.
A pesar de que México es el principal exponente de la CONCACAF, el que más dinero deja por mucho, México no pesa entre los directivos de la CONCACAF y en parte eso también es culpa de John de Luisa. Y por supuesto hay que tomar en cuenta los fracasos deportivos, los múltiples fracasos deportivos en el último año y medio de las selecciones mexicanas. Se habla ya de las eliminaciones de la sub-20 y de las eliminaciones de las selecciones femeniles, pero hay que ver también lo que ha pasado con la mayor. Fracaso en la Nation League, perdiendo la final contra Estados Unidos. Fracaso en la Copa Oro, perdiendo la final contra Estados Unidos. Segundo lugar en el octagonal de eliminatorio al Mundial de Qatar 2022. Múltiples derrotas ante Estados Unidos. De hecho, no se le ha ganado a Estados Unidos en los últimos 4 partidos. De hecho, es la racha más larga sin ganarle a Estados Unidos. Y todo eso coincide con el mando de John de Luisa. Pero es que hay más cosas que John de Luisa ha dejado de hacer. Empecemos por la Liga MX. ¿Por qué nombrar a un expolítico del PRI como presidente de la Liga MX? Mikel Arriola había sido un candidato muy controvertido para la alcaldía de la Ciudad de México y de repente llegó como un improvisado a dirigir la Liga MX. Tenemos otro caso muy polémico que es el caso de Íñigo Riestra, que por mucho tiempo fue secretario general de la Comisión de Arbitraje, siendo hermano del presidente del Atlas. Ya sabemos, se ha hablado muchos de los escándalos en el primer título del Atlas, y bueno, nunca hizo nada por intentar suavizar el tema de los hermanos Riestra en el Atlas y en la Federación Mexicana de Fútbol. También le tenemos que añadir el tema de la multipropiedad, que se ha encargado de justificarla de cualquier manera, diciendo que tiene un permiso de la FIFA exclusivo de México, donde solamente en México se pueden tener dueños con 2 equipos en la primera división. Que no se os olvide que también bajo el mando de John de Luisa en estos 4 años se abolió el descenso, se impuso una multa que se suponía que iba a arreglar los problemas de financiamiento para la Federación Mexicana y para la Liga MX, pero ahí tenemos el caso del Veracruz, el escandaloso caso del Veracruz, con su dueño en prisión, no digamos que no es culpable, pero con su dueño en prisión y con los jugadores de ese Veracruz que desapareció hace 3 años que siguen sin cobrar. ¿A dónde fueron esas multas de 120 millones, 80 millones y 60 millones para los últimos 3 equipos en la tabla de la Liga MX? ¿A dónde fueron si no fue para pagar salarios caídos como son los de los jugadores de Veracruz que siguen sin cobrar después de 3 años de desafiliación? Y tocando el tema de Fidel Curi, pues ¿cómo llegó Fidel Curi? ¿Cómo le dieron el aval? ¿Cómo le dieron el aval a un dueño como Fidel Curi? Pues también eso pasó bajo el mandato de John de Luisa. Muchas preguntas de John de Luisa. ¿Por qué puso a Gerardo Terrado como presidente de selecciones nacionales? ¿Por qué eligió a Luis Pérez como director técnico de la sub-20? ¿Por qué no gestionó para que Marcelo Flores estuviera en el premundial de la sub-20? ¿Por qué puso a Mónica Vergara como directora técnica de la selección femenil cuando se veía que le quedaba grande el puesto? ¿Por qué no invalidó los vetos para Chicharito y para Charlín Corral? Principalmente para Charlín Corral. Ella se hubiera cambiado la historia de esta selección femenil. ¿Por qué dejó de hacer todas esas cosas John de Luisa? Pues lo sabrá Televisa, los dueños cómplices de Televisa y el mismísimo John de Luisa. Se espera que John de Luisa termine su mandato hasta el Mundial de Qatar 2022 y ya, por fin renuncie y esperemos venga una nueva era, no sabemos si comandada por Grupo Pachuca o por Grupo Orlegui, pero sí, no queda duda que los 4 años de John de Luisa han salido bastante caros. Este es todo el video, los leo en los comentarios. ¿Qué opinan de John de Luisa? Me faltó algo de comentar a John de Luisa. ¿Fui injusto con John de Luisa? Díganmelo todo en los comentarios. No olviden suscribirse, picarle a la campanita. Nosotros nos vemos en el próximo video de Perro Fútbol.